Escuchando El Rompeolas. Bueno, pues nos vamos, seguimos adelante en la mañana. Y ahora, como antes les comentaba al principio del programa, en la presentación, vamos a hablar con José Farrugia, que bueno, ya conozco a José Farrugia porque ha estado muchas veces con nosotros, como siempre enseñándonos en esta, casi que estamos todos en primero en esta historia, porque en fin, la historia ha sido la que ha sido y de nuestro pasado sabemos muy poco, deberíamos saber muchísimo más, ¿no? Y en esa labor está José, que nos están siempre enseñando con cosas muy interesantes. Ahora viene con su último libro, que se titula Cuando el cielo nos habló, y de eso vamos a hablar, y también de las últimas jornadas que tuvieron hace unas semanas en La Palma, pues hablando también de historia. José, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, digo que gracias a ti pues estamos aprendiendo siempre cositas interesantes, porque desgraciadamente el sistema, mucho sistema educativo, pero al final la historia que sabemos es la que sabemos. Sí, lo hemos hablado en otras ocasiones. Sí, por eso. Por desgracia no se trabaja como debiera en la parte de los contenidos canarios. Total. Hay un déficit importante. Bueno, cuéntame, ¿cómo estuvo esa experiencia en La Palma el otro día? Pues hace justamente hoy una semana, el sábado pasado, celebramos la 6ª edición de las jornadas que se llaman Raíces y que versan sobre el poblamiento indígena de Canarias. Las organiza el Ayuntamiento de Tijarafe y yo he tenido la enorme fortuna, la suerte de poder dirigirlas durante pues estos 6 años y en el fondo lo que refleja, bueno, pues es que la administración pública, en este caso el equipo de gobierno de Tijarafe, ha apostado por este proyecto y se ha consolidado en el tiempo y siempre manteniendo su esencia, ¿no? Y es que son unas jornadas abiertas al público en general, no necesariamente desde el punto de vista, ¿no?, técnico, sino son unas jornadas en donde prima el carácter divulgativo. Y siempre lo que perseguimos es buscar temas de actualidad y conjugarlos pues con alguna proyección de algún cortometraje o documental relacionado con la materia cuando hay, digamos, ¿no?, este tipo de proyectos audiovisuales, y cuando no, buscamos alguna actividad paralela. Por ejemplo, en esta última edición, además de las conferencias, pues contamos con un concierto de clausura a cargo de la artista Raquel Molina, que es una cantautora que, bueno, está desarrollando un proyecto musical para de alguna manera recrear lo que pudo ser, ¿no?, a partir de letras cantadas en Tashel Hit, cuestiones relacionadas con nuestra memoria indígena, ¿no? Y por lo que respecta a las conferencias, pues en concreto en esta edición contamos con la presencia de Miguel Ángel, los dos se llaman casualmente Miguel Ángel Martín, el primero Miguel Ángel Martín Díaz y el otro González, para hablarnos sobre cuestiones relacionadas con el mundo rupestre canario, porque en esta edición también de Raíces, la Fundación Caja Canaria amablemente cedió la exposición Escrito en Piedra, que está expuesta ahora hasta finales de noviembre, precisamente en el municipio de Tijarafe, ¿no? De manera que aprovechamos para organizar temáticamente las jornadas de este año centradas en el mundo rupestre, aprovechando que estaba allí la exposición. Escritos Piedra es un proyecto que estuvo pues hace unas cuantas semanas en Garachico, y que es un proyecto expositivo con paneles fotográficos que hace un recorrido por todas las islas, y básicamente lo que hace es acercar a la sociedad yacimientos que están en zonas de difícil acceso, montañas, barrancos escarpados, etcétera, para de alguna manera poner en valor, ¿no?, estos espacios, y lo que se muestra son manifestaciones de lo más dispares, ¿no?, desde la escritura líbico-bereber hasta los paneles con motivos, ¿no?, tipos espirales, podomorfos, etcétera, ¿no?, y se explica un poco pues en qué consisten esos yacimientos, por qué están ubicados en determinados espacios y no en otros, etcétera, ¿no?, y cómo, digamos, permiten establecer comparaciones con los puntos de origen, ¿no?, de procedencia del primer poblamiento humano de Canarias. Y básicamente de esto fue de lo que hablamos en Raíces. Claro, yo me imagino, José, que cuántas cosas estarán escritas en piedra, pero que no sabemos leerlas, ¿no? Sí, mira, yo de hecho sobre esto he hablado mucho con los compañeros, ¿no? Y es que
por desgracia, las nuevas generaciones que se están formando en cuestiones sobre la historia y el pasado de Canarias no están tomando el testigo de los estudios filológicos o lingüísticos, ¿no? De hecho, la mayor parte de los chicos y chicas que hoy salen y que se dedican, los que pueden dedicarse, ¿no?, a la investigación, se centran más en cuestiones de laboratorio, en análisis del territorio, en cuestiones del estudio de los huesos, ¿no? Pero digamos que la parcela lingüística está empezando a llegar a un punto en donde no hay un relevo generacional. ¿Esto qué implica? Pues que llegará un momento en que se pierda, ¿no?, esa, digamos, línea de investigación. Por suerte todavía quedan algunos investigadores, entre ellos Ignacio Reyes, que ha planteado traducciones para algunos de los paneles que se encuentran repartidos por la geografía de Canarias, ¿no? Y, por ejemplo, en esta exposición de Escrito en Piedra, sin ir más lejos, hay una cueva muy, muy, muy interesante en la Isla del Hierro que se llama la Cueva del Agua o del Letime. Letime es un topónimo indígena de origen amazigh y significa lugar que se encuentra, ¿no?, pues al filo de un espacio escarpado, ¿no?, o al borde de un acantilado. Y es un topónimo que se encuentra en varios puntos del archipiélago. En este caso en concreto, en el Hierro, pues efectivamente está en una zona escarpada. Y en esta cueva hay una inscripción líbico-bereber. Y a partir del estudio que ha hecho Ignacio Reyes, el texto que ahí está escrito vendría a decir algo así como: aquí vierte el agua para los que son originarios, ¿no? Y esta cueva en cuestión, de hecho, recibe el nombre de Cueva del Agua porque incluso después de la conquista en época histórica siguió siendo un lugar especial para para los pastores, como punto de captación de agua para la sociedad. Se trata de una cueva en donde de forma natural al fondo de la cueva se producen filtraciones de agua y digamos se puede ir a recoger agua prácticamente durante todo el año, evidentemente más coincidiendo con la estación de las lluvias. Y luego además es una cueva también importante porque coincidiendo con el solsticio de invierno, solamente esto pasa con el solsticio de invierno, la luz del sol, cuando el sol empieza, ¿no?, a ascender en el amanecer, pues la luz del sol entra en esa cueva y proyecta su luz sobre una pared que está llena de grabados. Y en otras circunstancias, durante otras épocas del año, esos grabados están siempre en penumbra, ¿no? De manera que es una cueva especialmente interesante por lo que comento, ¿no? Por esa inscripción que tiene líbico-bereber, que la relaciona, ¿no?, con un punto de captación de agua y por tanto con un espacio ritualizado o sagrado, claro, para los indígenas. Pero no coincide, ¿no? O sea, podemos pensar, cualquier oyente podrá estar pensando, bueno, ¿será que coincide? Pero no, es curioso, no, está hecho a propósito, o sea, para que coincida, ¿no? Efectivamente, los antiguos canarios, en este caso los antiguos herreños, observaban minuciosamente el sol, conocían el movimiento de los astros, cuando ¿no?, aparecían determinadas estrellas en el horizonte, conocían por supuestísimo el ciclo lunar y solar, y de hecho ellos tenían calendarios solares y lunares, y estudiaban la posición del sol. Y no solamente en el Hierro, en todo el archipiélago, lo que hemos visto es que efectivamente hay determinados yacimientos que están ubicados, emplazados en función de los movimientos del sol. Se busca una conexión, ¿no? Algo así como marcadores que te permiten saber, por ejemplo, claro, cuándo se inicia el invierno coincidiendo con el solsticio de invierno, etcétera, etcétera. Y esto es un caso clarísimo, de la Cueva del Agua de la que les hablo, ¿no? En donde únicamente con la luz del solsticio de invierno se ilumina ese tramo de la cueva en donde están grabados todos los motivos, ¿no? Entonces hay, digamos, una intencionalidad detrás de esto y una ritualización o sacralización de ese espacio. Claro. Fíjate, José, que no sé, estaba pensando yo ahora que en fin, que somos islas somos, ¿no? Como decía aquel escritor, ¿no? Islas somos, pero que desconocemos tanto. Hablamos, por ejemplo, al principio del tema de la historia y todas estas cosas que las conocemos, ¿no? Somos islas y sin embargo con el mar del mar sabemos tan poco, ¿no? Y no solamente del mar, sino también del cielo, ¿no? Porque ahora lo que tú estás comentando, cómo ellos sabían leer en el cielo, contaban, y nosotros ahora somos auténticos analfabetos del tema, ¿no? Esto, o sea, además, pero fíjate qué interesante, esta vinculación del canario con el cielo se mantuvo en la historia, porque de hecho hay publicaciones
al respecto. No sé, me vienen a la cabeza las que ha sacado Joaquín Carreras Navarro, entre otros investigadores, que han estudiado cómo los campesinos, los llamados magos, que la palabra magos, hay quienes plantean que vienen derivada de la palabra Majek, los adoradores del sol, ¿no? Los que adoraban a Majek, pues los magos, hasta antes de ayer en Canarias, muchísimas costumbres arraigadas en nuestra, ¿no? Zonas de medianía y de montaña en relación con la agricultura y con la ganadería, que reflejan esa clara vinculación con el sol, ¿no? Sin ir más lejos. Hay un libro también interesantísimo que publicó en su momento Espinel Cejas y Paco García Talavera sobre los juegos tradicionales de Canarias, y ellos reflejaban cómo en Masca, que es una zona especialmente conocida por su aislamiento, ¿no? Hasta que se abrió la carretera, era prácticamente una isla dentro de la isla, pues en Masca los cabreros marcaban el paso del tiempo según la sombra que el sol proyectaba dependiendo del paso por determinados picos. Entonces es curioso porque, claro, para los indígenas canarios, el concepto del tiempo, como se podrán imaginar, era el que, ¿no? Era cada 6 meses, ¿no? El tema del sol, los veranos, los inviernos. Cuando ya entra esa concepción moderna del tiempo, de los días y las horas, el sol, los campesinos de Masca lo empleaban para decir, cuando el sol despunta por Pico Yeje y la sombra cae en el barranco del no sé qué, son las 12 del mediodía. Cuando el sol, la sombra del sol llega al estanque no sé qué en el barranco tal, ya son las 3 del mediodía. Es decir, el vínculo con el sol siguió, de forma prácticamente ininterrumpida hasta antes de ayer, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que, bueno, pues Canarias ha sufrido un proceso tan drástico de éxodo rural, de pérdida, ¿no? De gente dedicada a las labores agrícolas y ganaderas, que evidentemente esas tradiciones más tarde o más temprano tenían que desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha perdido el sistema socioeconómico que le daba sentido a esas prácticas, ¿no? que vienen heredadas de tiempo atrás, ¿no? ¿Y eso en qué se ha traducido? En que hemos dejado de mirar al cielo. Ya tenemos un smartwatch, ya tenemos un reloj, ya no nos hace falta la conexión con el cielo y con las estrellas para ubicarnos temporalmente, ¿no? Y entonces, bueno, el otro día, fíjate, el otro día me decían con gafas de realidad virtual, ¿no? Y tal, entonces estamos en Fuerteventura en un evento y tal, y entonces vendía la historia como que bien que podíamos ver el salto del pastor, el no sé qué, tantas cosas de nuestra cultura a través de las gafas de realidad virtual y tal, y bueno, te la ponías, aquello era alucinante, ¿no? Ahora alguien dice, pero bueno, pero para ver todo esto y los barrancos y toda esta historia, no habrá nada mejor que ir al barranco y estar en la piedra, en la piedra y lo que sea natural, ¿no? ¿Cómo lo va a estar viviendo a través de eso, no? Entonces, es un poco lo que tú estás diciendo del cielo, ¿no? O sea, que ahora sí tenemos eso, pero, ¿sabes? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú en un colegio quieres que los niños aprendan a sumar y a restar, los pones a hacer multiplicaciones y operaciones, o llevas a alguien que les hable, ¿no? De cómo se... Pues habrá que hacerlo con la práctica, ¿no? Y tendrán que practicar, ¿no? Claro. Pues esto pasa igual, es decir, pueden haber sucedáneos, sí, pero la experiencia nunca va a ser la misma. Está claro, ¿no? La experiencia nunca va a ser la misma, ¿no? Y yo podría entenderlo cuando por motivos de conservación, y de hecho existen casos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Cueva de Altamira, donde por motivos de conservación se hace una visita virtual o se crea una réplica del yacimiento, perfecto, estamos de acuerdo. Pero en aquellos espacios susceptibles de ser visitados, nada va a reemplazar el contacto con la realidad. Imposible. O sea, vas allí, respiras aquello, ves lo que hay, lo miras, lo respiras, lo ves, lo disfrutas, lo vives, ¿no? Sí, nunca podrá ser igual. Bueno, cuéntame, ¿cómo está ese último libro que ya lo tienes ahí calentito? Pues, y que un poco sigue hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando del cielo, ¿no? Sí, el último libro precisamente lo presentamos ahora la semana esta que viene, el día 21 de noviembre en La Laguna, en el antiguo convento de Santo Domingo a las 6 de la tarde, y justo una semana después, el 28 de noviembre, en ambos casos un jueves. En el caso de Las Palmas, el 28 de noviembre va a ser en el Museo Belder, también a las 6 de la tarde. Es un libro que lleva por título, como decías, Cuando el cielo nos habló, los guanches y el achimencillato de Adar. Y es un libro que, bueno, surge porque yo estoy muy apegado a una zona del Tenerife como es Punta del Hidalgo, pero es un libro que trasciende Punta del Hidalgo y engloba un territorio mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque
cuando empezamos a adentrarnos en la documentación del siglo XVI y tanto datas de repartimiento como protocolos notariales, etcétera, y acuerdos del cabildo, nos damos cuenta de que, fíjate qué interesante, nada más y nada menos que en el año 1498, es decir, apenas un año y medio después de la conquista, ya esa zona de la isla aparece designada como la Punta del Hidalgo, es decir, la leyenda de Sevensui, el que fuera el Achimensei de este extremo de la isla, ya queda recogida en el topónimo que da, ¿no?, existencia a ese lugar, o que da sentido a ese lugar, ¿no? Y claro, cuando empezamos a tirar del hilo y a investigar, nos damos cuenta de que efectivamente la cueva de Sevensui está en Punta del Hidalgo, se conserva, hay documentación que habla de ella, ya no solamente en el siglo XV y XVI, y habla de la existencia de un tagoro o lugar de reunión que estaba justo delante de la cueva de Sevensui, que hoy en día está en lo que se llama el caserío de la Olla, justo entrando en la punta, sino que además en la documentación esta lo que nos permite reconstruir son los límites antiguos de ese achimenceyato de Punta del Hidalgo, que, como te decía, trasciende Punta del Hidalgo. Hoy sabemos que el achimenceyato de la Punta del Hidalgo fue un territorio encajado entre el menceyato de Anaga y el menceyato de Tegueste, y que incluyó Punta del Hidalgo, Chinamada, Las Carboneras, Vejía y el Batán. Entonces, la investigación que hemos desarrollado analiza todo este territorio, recupera los pocos datos que tenemos de Sevensui y de su padre Ahuauco, explica por qué este territorio es un achimenceyato, y sobre todo se centra en el estudio de los topónimos indígenas que se conservaban en la documentación de la época, pero que se perdieron con el tiempo y fueron sustituidos por topónimos castellanos. Ahora, si quieres, te pongo algunos ejemplos, y lo que hacemos es centrarnos en el estudio de esos yacimientos que guardan relación con el cielo y que de alguna manera fueron creados y concebidos por los guanches de ese territorio para marcar momentos del año que eran fundamentales para ellos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Un achimenceyato es una especie de dentro del menceyato, un espacio, ¿cómo es el tema? Mira, cuando lo que sabemos a partir de la información recogida en las fuentes escritas es que existe un jefe para toda la isla, que es Chinerfe, el gran Tinerfe, Chinerfe el Grande, y este jefe se supone que reparte el territorio de Tenerife entre sus hijos, pero uno de sus hijos, Ahuauco, es un hijo ilegítimo. De hecho, para que veas que qué interesante también, ¿no? Ahuauco no es un nombre personal, es una característica. El Ahuauco es el hijo ilegítimo que se tiene, ¿no?, por mantener relaciones con una mujer que no es, digamos, la que forma parte de tu auchón o de tu núcleo familiar, ¿no? Entonces, los hijos ilegítimos tenían también derechos, pero no tenían los mismos derechos que los hijos legítimos. Entonces, los hijos ilegítimos, como es el caso de Ahuauco, en este caso recibe un lote de tierra, al igual que recibieron el resto de menceyes, lo que pasa que un lote de tierra mucho más pequeño, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el caso del achimenceyato de Punta del Hidalgo tiene 18,2 kilómetros cuadrados y es el segundo por la cola de los 9, es decir, es de los territorios más pequeños que repartió Tinerfe el Grande. ¿Por qué? Por la condición de achimensei, de hijo ilegítimo, ¿no? Entonces Ahuauco, a su vez es padre y su hijo es Sevensui. Sevensui hereda el territorio de Ahuauco y es el que pasa a la historia porque es el achimensei que está al frente del achimenceyato que se conoce hoy en día como Punta del Hidalgo, pero que en época indígena era el achimenceyato de Atar, y es, digamos, el que se subleva también contra el conquistador, el que participa en la batalla de Aguere y que poco después muere en el año 1497, y por tanto digamos que a pesar de que Anaga fue un bando de paz, ¿no?, en ese momento de conquista y colonización, Punta del Hidalgo, el achimenceyato de Punta del Hidalgo, se subleva contra el conquistador y forma parte de los bandos, digamos, de guerra. Y en ese sentido un achimenceyato, como digo, es un espacio de tierra delimitado de forma natural por barranco, de costa a cumbre, pero territorialmente es mucho más pequeño que otro menceyato que es el que recibe un hijo legítimo. Vale, y entonces, por ejemplo, Ahuauco, ¿no? En realidad no es un nombre, es una condición, ¿no? Entendería su nombre, ¿no? De hecho, en el mundo amasí,
hay una tradición, ¿no? Y es que cuando una persona nace, se le pone un nombre que es, digamos, totalmente provisional y que, por ejemplo, puede hacer referencia a algún elemento físico, ¿no? Destacable, por ejemplo. Tinizara es un nombre femenino que significa mujer de las fosas nasales anchas, ¿no? Que tienen una nariz ancha, ¿no? Adargoma es el de las espaldas fuertes, grandes, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, si estos niños o niñas empezaban a destacar por alguna cualidad, esa cualidad es la que les daba luego el nombre y se les cambiaba el nombre, ¿no? De manera que a ti el atributo que te definía como persona es el que te daba nombre, ¿no? En el caso de Aguauco, pues, como digo, es la persona descendiente de una relación ilegítima. Claro, Sebensui, claro. hay algunas propuestas de traducción para la palabra de Sebensui que plantean que es el que recupera el honor, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues probablemente porque Sebensui, aún siendo hijo de un padre ilegítimo, se rebela contra el conquistador, ¿no? Sí, asume, claro, sí. Y pasa a formar parte de un mando de guerra, ¿no? Entonces, en cierto sentido, pues es el que recupera el honor, ¿no? Y Sebensui viene a significar el que recupera el honor, ¿no? El que recupera el honor. Hay otros topónimos también interesantísimos que hemos encontrado en la documentación de la época. Por ejemplo, hay un roque en Punta del Hidalgo, que es conocidísimo por todo el mundo, que es el Roque de los Dos Hermanos, porque además tiene una leyenda asociada al roque, y además es un roque que tiene una forma muy característica, y es que en el pico tiene, ¿no?, como ese vértice que se abre, ¿no?, ese doble pico. Pues en la documentación de la época hemos encontrado el topónimo, que es Aramuigo, y Aramuigo es el título del cortometraje que hemos ideado precisamente para acercar a la sociedad una parte importante de los resultados de la investigación que hemos desarrollado en esta parte del territorio de Tenerife, ¿no? Y precisamente la semana que viene, tanto en Tenerife como luego en Las Palmas, se proyectará junto con la presentación del libro este cortometraje que está grabado allí en la zona de Punta del Hidalgo y, bueno, con actores y actrices que recrean una celebración en un espacio indígena de especial significación que está en la Punta del Huigo, ¿no? Y que es un espacio del cual se habla también en el libro y se explica pues la relación que existe, porque otra cosa importante que no tenemos que perder de vista es que siempre hablamos de la conquista, de la colonización y de cómo los espacios guanches fueron de alguna manera ocupados por los conquistadores y desaparecen las tradiciones. No, ya no solamente en la punta, lo estamos viendo en otras zonas de las islas, ¿no? Lo que sucede en la punta, y es interesantísimo, es que la conquista y colonización implica que las divinidades que los indígenas canarios adoraban son suplantadas por otras, por ejemplo por San Juan o por San Mateo en el caso de la punta, pero los espacios en donde se llevan a cabo esas celebraciones siguen siendo los mismos. Es decir, hay determinados espacios en el territorio que mantienen su especial significación incluso después de la conquista y que siguen siendo frecuentados por los descendientes de los guanches y por los nuevos colonos en romerías. ¿Por qué? Porque la carga simbólica viene de atrás y son espacios de una especial significación. El ejemplo principal en Punta del Hidalgo, y la cuestión es, ¿por qué en Punta del Hidalgo tenemos una ermita que se llama la Ermita de San Juanito en ese territorio? Pues nada más y nada menos porque justo enfrente, a apenas 15 metros, tenemos una gran estación de cazoletas de mar, aproximadamente 300 cazoletas de mar, que fue un espacio de culto importantísimo en época guanche, y justo al lado de la estación de cazoletas en concreto está el charco de las cabras, el charco de las ovejas, perdón, topónimo que hace referencia a los baños rituales que practicaban los guanches con el ganado, coincidiendo con el solsticio de verano y del invierno. Sin ir más lejos, en el Puerto de la Cruz, esta tradición se ha mantenido, precisamente, ¿no?, en verano con la festividad del Carmen, ¿no? Pues el libro que presentamos precisamente lo que refleja, tiene un apartado específico, cómo determinados espacios de la isla, incluso después del proceso de conquista y colonización, mantienen esa especial significación, ¿no? Vamos a llamarla religiosa, sagrada, etcétera. Y hoy en día, de hecho, hay una romería todos los años que llega hasta la ermita de San Juanito y que parte de la iglesia de San Mateo y que conecta dos yacimientos clave en época indígena en ese territorio antes de la conquista, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo de aquellas aguas estos lodos, ¿no? Y en cierto sentido cómo esos procesos de conquista y colonización suplantaron una identidad,
pero mantuvieron unas prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque seguían siendo espacios importantes para la gente que allí seguía viviendo. ¿Quién seguía viviendo en Punta Hidalgo? Los descendientes de los guanches, básicamente. Claro. Al final fíjate que todo encaja, ¿no? Todo encaja en ¿sabes? En aprovechar las mismas circunstancias, los mismos lugares. Yo sí les recomiendo a nuestros oyentes que ese día 21 que tú comentabas, ¿no? A las 6 de la tarde dijiste, ¿no? ¿Dónde sí, es? ¿Dónde? Ah, Esto es en el antiguo convento de Santo Domingo, que está, pues bueno, pues al lado de la iglesia de Santo Domingo, en la laguna, vaya. Vale. Y lo que quería decir es que yo todavía estoy temblando, tengo los pelos de punta de la última vez que presentaste tu libro. Porque es que, bueno, es una significación de ver, vamos, que yo no me lo esperaba y gustó muchísimo, ¿sabes? O sea, hay una representación, pues la presentación es muy original, suelen ser muy originales las tuyas. Sí, yo les recomiendo que vayan porque si efectivamente, como tú comentas, el tema de la significación fue algo que gustó muchísimo cuando presentamos Memorias Guanche. Estoy seguro de que el cortometraje les va a sorprender, ¿no? Porque el cortometraje es que ahora me lo estaba recordando, sí. Tiene muchísima fuerza, ¿no? Ya no solamente por el lugar en el que está grabado, sino por lo que allí se representa, ¿no? E incluso voy a hacer un poquito de ¿cómo se dice? Voy a adelantarles un poquito del cortometraje. Tiempo atrás grabamos justo coincidiendo con el solsticio de invierno, el fenómeno que allí se produce en un time-lapse, con la salida del sol, la iluminación de la estación de las Cazoletas. Entonces, ese, digamos, momento mágico está presente qué bueno. en el corto. Entonces, no hago más spoilers. No, ya que lo que explicaste antes, allí nos vemos. Oye, José, gracias otra vez por estar con nosotros en el Rompeolas y por seguirnos enseñando. Que el otro día, yo creo que las cosas es como... No sé, es como cuando el maestro se encarga o se encuentra un antiguo alumno que no lo ha olvidado, que no sé qué, y cuenta cosas que realmente es lo que tiene el valor, ¿no? Sí te puedo asegurar que me han dicho a mí, a comentarle, por ejemplo, lo tuyo y decirme, yo le tengo que agradecer porque le aprendí tal cosa, o recuerdo que, por ejemplo, me dijo lo de Canopo, me dijo... cosas, ¿sabes? Que había aprendido a través de lo que de lo que habías dicho aquí en el programa. Así que me imagino que eso te gustará saberlo, ¿no? Sí, hombre, claro. Yo, de hecho, siempre digo que como profesor de una universidad pública que soy, y teniendo, ¿no?, en cuenta que las investigaciones que nosotros hacemos se financian con dinero público, para mí es una obligación, aparte de un placer, es una obligación comunicar y compartir los resultados de la investigación con la sociedad, porque lo contrario no tiene sentido. Es decir, si nosotros nos nutrimos de fondos públicos, ese resultado tiene que revertir en la sociedad, y la sociedad tiene que saber lo que se está investigando, la importancia que esto puede tener para nuestra gente, para nuestro territorio. ¿Cómo? Pues a partir de un lenguaje cercano, de soportes que permitan comunicar en su momento las representaciones de los guanches, ahora un cortometraje, y ya te digo, para mí es fundamental. Es fundamental. Como decía los abandeños, abre la muralla, ¿no? Muro ninguno. Todo abierto. Eso, José, gracias. Ya nos encontraremos por allí ese día, ¿vale? Un placer. Un placer, gracias. Bueno, pues nada, nos vamos con otra perrita musical. Vamos a descansar un poquito en la mañana escuchando a